Desde una pareja de ancianos agredida por $15 hasta paradas rutinarias de la policía donde los oficiales nunca regresaron a casa. Los miembros del Outlaw Motorcycle Club han vivido bajo un solo lema: Dios perdona. Los Outlaws no. Esa única frase se ha convertido en una de las citas más infames en la historia de las bandas de motociclistas. Vamos a sumergirnos. 1. Harry Joseph Taco Bowman. Harry Joseph Taco Bowman estuvo entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y en 1999, los agentes allanaron una tranquila casa en Michigan y finalmente lo capturaron. Pero la historia de cómo Bowman ganó ese lugar va más allá de un simple arresto. En 1991, Bowman dio la orden de matar a Raymond Bear Chaffin, un ex-outlaw que había dejado el club para unirse a los Warlocks y se alineó con los Hells Angels. Para Bowman, era una traición. Eligió a Alex Dirt Anchorage para eliminar a Raymond. El plan era claro: ganarse la confianza de Chaffin y luego matarlo en el momento adecuado. Anchorage cumplió. Ganó con éxito la confianza de Raymond. Incluso se quedó en la casa de Chaffin y cuando tuvo la oportunidad, apretó el gatillo. 4 disparos silenciosos en la parte posterior de la cabeza de Chaffin terminaron con su vida. Para asegurar que el mensaje se escuchara, recortes de periódicos sobre el asesinato fueron enviados a los capítulos de Outlaw en todo el país como trofeos. Y como recompensa, Anchorage obtuvo su parche completo en el club. Pero la violencia de Bowman no se dirigía solo a los rivales, también la utilizó contra sus propios hombres. Durante la Daytona Bike Week de 1992, el ex-outlaw probacionario Erwin Hitler Nissen cometió el error de pelear con el presidente de Atlanta de los Outlaws, James Moose McClain. A la mañana siguiente, Bowman lo hizo arrastrar a una habitación de motel. Tras una ronda de patadas y golpes, Bowman dio la orden de deshacerse de él. Nissen fue arrojado desde un balcón de 3 pisos. Sobrevivió, pero con huesos rotos y cicatrices que lo acompañaron de por vida. Y cuando alguien intentaba delatar, Bowman mostró la misma crueldad. En 1993, Kevin Turbo Talley fue arrestado en Canadá y obligado a firmar una declaración admitiendo que los Outlaws eran una empresa criminal. Cuando Bowman se enteró, Talley fue atraído a Detroit, encerrado en el club, confrontado cara a cara, y siguieron días de intimidación antes de ser enviado de regreso a Florida bajo amenaza de una paliza brutal. Sabiendo lo que le esperaba, Talley renunció antes de que Bowman pudiera terminar el trabajo. Pero lo que hizo que la era de Bowman fuera tan peligrosa no fue solo la cantidad de vidas perdidas, fue cómo convirtió a los Outlaws en una máquina de guerra. Bajo su mando, los secuestros, asesinatos y atentados se extendieron por los límites estatales. Bowman fue brutal con sus propios hombres, pero unos años más tarde surgió otro nombre, uno que ni siquiera perdonaba a los ancianos. Con él, cada habitación que entraba se convertía en un campo de batalla. 2. Randall Madman Miller. En 1993, por una disputa de $15, Randall Madman Miller y su cómplice asesinaron al 74 años de edad Morris Gauger y a su esposa, Ruth, en su taller en Illinois. Y sin levantar sospechas, se salieron con el asesinato. Pero lo que ocurrió después con la familia Gauger superó la imaginación de cualquiera. El horror no terminó con la muerte de 2 miembros de la familia. El hijo de Gauger, Gary Gauger, quien realizó la llamada al 911 y reportó los asesinatos a la policía, fue investigado. Y pronto, la policía lo condenó por doble homicidio. Bajo presión, dio una confesión falsa y fue condenado a muerte por asesinar a sus propios padres. Pasó 2 años en prisión y 9 meses en el corredor de la muerte. Permaneció allí esperando la ejecución hasta que, en un giro del destino, el cómplice de Miller finalmente se presentó en el tribunal y dijo la verdad. Lo que hace que el crimen de Miller sea tan horrible no fue solo la brutalidad, sino también las consecuencias.
2 vidas de ancianos fueron arrebatadas a sangre fría, y un hijo inocente casi fue ejecutado por un crimen que no cometió. Miller no mostró misericordia hacia la pareja que mató, ni remordimiento por el hombre cuya vida casi destruyó. Su nombre está grabado en la historia de los Outlaws como uno de los hombres más fríos y peligrosos que jamás hayan llevado el parche. La crueldad de Miller ocurrió a puertas cerradas, pero el siguiente Outlaw llevó la misma violencia a las calles abiertas para que todos la vieran. 3. Robert Spaziano. Robert Spaziano, conocido en las calles como Crazy Joe, tenía una reputación que incluso asustaba a otros Outlaws. En 1974, Spaziano agredió a una niña de 16 años en el condado de Orange. Él y un amigo la atrajeron a su camioneta con la promesa de marihuana y la llevaron al club de los Outlaws, donde fue golpeada y agredida hasta perder el conocimiento. Pero los crímenes de Spaziano no se detuvieron allí. Unos años después, se encontraron los restos esqueléticos de 2 mujeres en un vertedero de Florida. Un adolescente se presentó y dijo a los investigadores que Spaziano se había jactado de mutilar mujeres e incluso lo había llevado al vertedero para mostrarle dónde se dejaban los cuerpos a pudrirse. El horror de los crímenes de Spaziano le valió la pena de muerte en el juicio. Los antecedentes de Spaziano contaban su propia historia: delitos violentos, intimidación de testigos y sospechas de asesinatos que nunca llegaron a juicio. Dondequiera que apareciera su nombre, seguía la violencia. Sentencia de muerte fue finalmente revocada por motivos legales, pero esa tecnicidad no borró su legado. Y si Spaziano representaba el lado depredador del club, el siguiente Outlaw sería el cerebro detrás de la campaña organizada de terror que incendiaría ciudades. 4. Jack Rosga, Milwaukee Jack, 17 de abril de 2010. Lo que se suponía que sería un paseo benéfico llamado Flood Run estalló en caos. Los motociclistas Outlaws de Wisconsin, bajo el mando de su presidente nacional, Jack Rosga, Milwaukee Jack, cruzaron a Minnesota y emboscaron a un grupo de Hells Angels. Los Angels fueron golpeados hasta el pavimento, despojados de sus chaquetas y dejados sangrando mientras los Outlaws se llevaban sus colores como trofeos. Bajo el liderazgo de Rosga, la violencia se convirtió en la característica definitoria de los Outlaws. Una de las rachas de violencia más notorias incluyó la Cycle Expo en Virginia en 2006, el hipódromo Dinwiddie en 2008 y el Cockades Bar en Petersburg en 2009, donde los Outlaws se aliaron con los Pagans. También se produjeron peleas en la Daytona Bike Week ese mismo año y en la Charlotte Easy Rider Expo en 2010. Cada uno de estos eventos estalló en guerra de pandillas. Y cuando los Outlaws establecieron un club en Rock Hill, Carolina del Sur, los Hells Angels consideraron que su propia presencia había llevado el conflicto al límite. A finales de 2009, un Hells Angel en Maine había sido baleado en un ataque que casi lo mató. Bajo el liderazgo de Rosga, el club no solo luchaba, también traficaban drogas, movían armas y construían una red criminal que se extendía por varios estados, todo bajo su control. Cuando finalmente fue capturado, Rosga admitió a agentes encubiertos que siempre supo que la prisión sería su destino. Fue condenado por crimen organizado y conspiración y sentenciado a 20 años de prisión federal. Y mientras Rosga construyó su reputación mediante operaciones planeadas, el siguiente nombre en la lista creó su legado con un tipo diferente de violencia. 5. Stuart Dink Dawson. Era el 11 de noviembre de 2008. Cuando la policía del Reino Unido detuvo una furgoneta que viajaba de Gales del Sur a Gales del Norte y descubrió casi 2 kilos de anfetamina ocultos en el revestimiento del techo, tenían un valor aproximado de 20.000 en la calle en ese momento. Al principio, parecía una única incautación, pero los investigadores rápidamente se dieron cuenta de que era parte de una estructura más grande. Apenas unos meses antes, otro vehículo había sido interceptado con la misma cantidad de drogas. En el centro de ambos envíos estaba Stuart Dink Dawson,
El presidente europeo de los Outlaws MC era el miembro de más alto rango fuera de Estados Unidos y utilizaba esa posición para traficar drogas por todo el Reino Unido. La vigilancia mostró a Dawson reuniéndose con capítulos de Outlaws en el norte y oeste de Gales. Fue Stewart quien organizaba los envíos, cerraba tratos y mantenía la cadena de suministro. Cuando la policía allanó el club de Colwyn Bay, descubrieron aún más drogas, incluida cocaína vinculada al gerente que manejaba el bar. En total, Dawson y 6 personas más fueron capturados moviendo anfetamina por un valor de más de 40.000. El juez que lo sentenció no se contuvo, diciendo: «Usaste tu rol como presidente europeo para promover tus propias actividades criminales. Desprestigiaste a la organización mediante el suministro mayorista y comercial de drogas». Y mientras la caída de Dawson expuso cómo el liderazgo de alto nivel podía ser despojado de poder, la siguiente figura mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los Outlaws cuando convertían ciudades enteras en campos de batalla. 6. John Scott Killip, Oklahoma. En los años 80 era territorio principal para el Outlaws Motorcycle Club. El dinero de las drogas fluía. La violencia mantenía a los rivales bajo control. Y en el centro de todo estaba John Scott Killip, mejor conocido como Lil Wolf. Killip era el hombre que movía los hilos en el capítulo de Oklahoma City, conectando las rutas de drogas, trabajos de secuestro y una red de outlaws que hacían cumplir los negocios con puños, cuchillos y armas de fuego. Los archivos del caso leían como un mapa del crimen organizado. Tratos de drogas en Belleville, rutas de tráfico en Fort Smith y conexiones constantes con otros outlaws como Teague, Crout, Adams, Nelson y Pfaff. Dondequiera que los investigadores miraban, el nombre de Lil Wolf aparecía. Para 1985, el gobierno estaba listo para actuar. El juicio bajo Rico arrastró al capítulo de Oklahoma a la Corte Federal, exponiendo su jerarquía y alcance. Hangarounds, probates, miembros con parche, todos desempeñaban su papel, pero Killip había escalado por encima del sistema, usando la red nacional del club para mover narcóticos y mantener el control. El veredicto fue contundente. Mientras algunos outlaws salieron libres de cargos específicos, Killip fue condenado tanto por violaciones sustantivas de Rico como por la conspiración mayor. Esto lo marcó como una de las figuras centrales del inframundo de Oklahoma. Para la ley, fue una gran victoria. Para los outlaws, solo añadió a la leyenda. El nombre de Lil Wolf se convirtió en otro recordatorio de hasta dónde llegaría el club para proteger su territorio y mantener el flujo de dinero de las drogas. Algunos están muertos, otros encarcelados, y unos pocos todavía están libres. Pero una cosa no ha cambiado. Dios perdona. Los outlaws, no. 7. Stephen Sticky Steve Morris. Stephen Sticky Steve Morris dirigió una red de drogas durante 15 años, transportando miles de kilos de marihuana a St. Louis. Su operación era tan grande que involucraba a capítulos completos de los Invaders MC, extendiéndose por Indiana, Missouri, Illinois y Colorado. Morris y 14 personas más fueron finalmente acusados y él recibió una sentencia federal de 12 años por conspiración de drogas. Pero las drogas eran solo una parte de la historia. Los registros judiciales vincularon al círculo de los Invaders con 3 asesinatos brutales que todavía persiguen la escena outlaw del Medio Oeste. El 30 de agosto de 2007, los motociclistas Randy Greenman y George Witter desaparecieron después de salir de un bar en el condado de St. Louis. No solo fueron asesinados, sus restos fueron encontrados más tarde en pedazos, dispersos en diferentes lugares. Ese mismo año, otro hombre, Alan Henry Little, desapareció sin dejar rastro. Se cree que está muerto, y los investigadores vincularon discretamente su caso a la misma red. Nunca se presentó ningún cargo, pero los archivos judiciales sellados muestran que la policía se acercó, insinuando cargos que nunca se presentaron. Para Morris y los Invaders, las motos y las drogas eran solo una parte de la historia.
Su verdadero poder provenía del miedo, del territorio controlado no solo por la reputación, sino por los cuerpos, el silencio y la violencia que todavía se cierne sobre el Medio Oeste. Y si Morris simbolizaba cómo las redes Outlaw mezclaban drogas con muerte, la historia del siguiente Outlaw llevaría esa misma combinación a un territorio aún más explosivo. 8. Peter Big Pete James. Chicago, a mediados de los años 90, no solo era ruidosa por las Harleys, estaba sacudida por bombas, tiroteos desde autos y peleas en bares que dejaban hombres sangrando en la calle. Los Hells Angels intentaban tomar la ciudad, y los Outlaws los enfrentaban bloque por bloque. Pero la verdadera guerra estaba dentro. Las facciones se volvieron unas contra otras. Los líderes caían por cargos judiciales y la hermandad se desmoronaba. Fue entonces cuando Peter Big Pete James intervino. Big Pete no solo se unió a los Outlaws, los tomó bajo su control. Aplastó a las bandas rivales, las unió y construyó un ejército bajo su mando. Chicago se convirtió en su fortaleza. Las bandas más pequeñas fueron absorbidas, los lazos con la mafia se fortalecieron e incluso los Hells Angels se vieron obligados a un alto al fuego. Durante casi 20 años, su palabra era ley, pero el poder no dura para siempre. El cáncer lo debilitó, su control se redujo y los soldados que una vez lo temieron comenzaron a oponerse. Para 2015, el imperio que había construido se había fracturado y Big Pete se retiró. Lo que lo hizo infame no fue solo cómo gobernó, sino cómo rompió el código. En lugar de prisión o una bala, se alejó con vida, publicando The Last Chicago Boss y exponiendo las guerras, los tratos y las traiciones dentro de los Outlaws MC. Para algunos, era un sobreviviente, para otros, un traidor. Pero una verdad permanece. Big Pete fue el hombre que mantuvo a los Angels fuera de Chicago y vivió para contar la historia. 9. Frank James. Cuando los fiscales federales fueron tras el capítulo de Tampa del Outlaws Motorcycle Club, un nombre se destacó: Frank James Wheeler, de 61 años. No era solo otro motociclista. Decían que dirigía una máquina de guerra. Bombas, asesinatos, extorsión. Los fiscales afirmaron que Wheeler ordenó todo en una sangrienta lucha contra los Hells Angels. Su hambre de poder era tan grande que dejó de importarle si los nuevos reclutas siquiera montaban motocicletas. En su lugar, reclutó delincuentes callejeros, convirtiéndolos en soldados para la guerra de los Outlaws. La violencia no era aleatoria, estaba planeada. En junio de 1994, la policía descubrió lo que llamaron un War Wagon, un RV lleno de armas, municiones y chalecos antibalas. Estaba listo para una emboscada contra un club afiliado a Los Angels en la frontera entre Indiana e Illinois. Y bajo el mando de Wheeler, la lealtad se demostraba con sangre. Los fiscales contaron cómo un miembro en prueba ganó su parche asesinando a un secuaz rival de los Hells. Lo disparó, lo golpeó con el arma y luego lo apuñaló en el cuello con un destornillador. No fue espontáneo, fue ordenado desde arriba. Para cuando Wheeler enfrentó el juicio, los fiscales presentaron décadas de guerra organizada. Puede que no haya apretado el gatillo, pero lo retrataron como el hombre que daba las órdenes. Al final, James Lee Wheeler fue condenado por crimen organizado, conspiración y obstrucción a la justicia. Enfrentaba al menos 10 años y posiblemente cadena perpetua. En una tranquila mañana en Knoxville, Tennessee, el sonido de las motocicletas fue reemplazado por el retumbar de botas y el golpe de arietes. Los alguaciles locales y los agentes federales actuaron rápidamente, rodeando la sede del Outlaws Motorcycle Club. Su objetivo no era solo otro miembro con parche, era Mark Lester, el presidente regional de 55 años de los Outlaws en Tennessee. El arresto de Lester fue parte de una amplia redada nacional, una de las más grandes jamás dirigidas al Outlaws Motorcycle Club. Los fiscales federales habían desprecintado una acusación de 12 cargos del Distrito Este de Virginia, acusando al club de ser más que una pandilla.
era una empresa criminal con una jerarquía estricta, una cadena de mando al estilo militar que se extendía desde los capítulos locales hasta el presidente nacional, Jack Rosga, más conocido en los círculos de motociclistas como Milwaukee Jack. La acusación pintaba el cuadro de una red violenta y organizada que prosperaba mediante la intimidación. Los cargos iban desde intento de asesinato, secuestro y robo a mano armada, hasta tráfico de drogas, juegos de azar y violaciones de armas. En total, 27 outlaws en 7 estados fueron mencionados en la operación. Para Lester, las paredes se habían ido cerrando mucho antes de que se presentara la acusación. En la víspera de Año Nuevo, la oficina del sheriff del condado de Knox allanó el club de los Outlaws en Clifton Road. Ese allanamiento fue provocado por una impactante acusación de que Lester y el miembro Kenneth Foster habían secuestrado y robado a un oficial encubierto que había logrado infiltrarse en la pandilla. Según los investigadores, la cobertura del oficial fue descubierta y los Outlaws hicieron lo que siempre habían hecho con los sospechosos de ser informantes. Actuaron con violencia. El poder de Lester dentro de los Outlaws no debía subestimarse. Como presidente regional, no solo dirigía un capítulo, supervisaba múltiples equipos en todo Tennessee, dando órdenes que se filtraban a las rutas de drogas, el movimiento de armas y la aplicación violenta. Su alcance se extendía desde bares locales y caminos secundarios hasta operaciones interestatales, donde los motociclistas outlaw movían productos y lavaban dinero mientras mantenían a los rivales bajo control con puños, cuchillos y armas. Jack Rosga en la cima, jefes regionales como Lester en el medio y presidentes locales manejando el nivel de base. Los Outlaws eran gestionados como un negocio, una corporación criminal cuyo producto eran drogas, miedo y control. Y según los fiscales, hombres como Lester eran la clave para mantener ese sistema intacto. Para las autoridades, era la prueba de que incluso los líderes más protegidos podían ser alcanzados. Para los Outlaws, era una grieta peligrosa en la cadena de mando, que exponía cuán vulnerable se había vuelto el club ante el trabajo encubierto y las acusaciones federales. Sin embargo, como en muchos casos contra los Outlaws, la historia de Lester no terminó con su arresto. Los cargos eran solo parte de un esfuerzo mucho mayor para desmantelar la infraestructura nacional del club. Los agentes federales sabían que encarcelar a hombres como Lester no era solo un castigo. Era cortar la cabeza de la serpiente, un jefe regional a la vez. Pero con líderes como Mark Lester detenidos en redadas coordinadas, el equilibrio de poder estaba cambiando. Los Outlaws habían construido su imperio sobre la lealtad, la violencia y el silencio. Ahora, uno de sus hombres de más alto rango en Tennessee estaba tras las rejas, y la hermandad que ayudó a imponer estaba bajo asedio. Los Outlaws siempre han vivido por el miedo, el poder y el silencio. Algunos líderes murieron en tiroteos, otros se pudrieron en prisión, y unos pocos, como Big Pete, se alejaron para contar la historia. Y si pensabas que sus guerras en las calles eran explosivas, espera a ver lo que sucede cuando estos motociclistas enfrentan su campo de batalla más duro de todos, la sala del tribunal.